Bueno, el duelo de caballeros al que en definitiva se refiere este capítulo no es solamente un relato de ficción, sino que es una característica de la sociedad señorial. O sea, estamos leyendo un capítulo de una novela, pero por otro lado nos están explicando, casi de forma didáctica, cómo funciona la sociedad señorial. Entonces, cómo las disputas se resuelven a través de duelos de caballeros. Pero hay una larga serie de negociaciones antes de llegar al duelo, como por ejemplo la que vimos recién. ¿Cuáles son las garantías de que se va a cumplir con lo pactado? ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿Qué tipo de cosas los jueces van a tener en cuenta? Y hay una parte larga de este capítulo que se dedica a eso, es decir, las conversaciones entre los miembros de las dos partes y cómo se ponen de acuerdo en todos los detalles. Formalidades que nosotros habíamos visto propias de las culturas que ponen énfasis en las fórmulas, como se puede apreciar también en una novela valenciana anterior a La Amadís de Gaula, que es Tirante el Blanco. Ahí las fórmulas están descritas con mucho detalle, pero también en el Amadís de Gaula. Es decir, que lo que habíamos comentado para el Rabin Alachi, de que es ante todo un protocolo de cómo actuar un guerrero con otro guerrero, lo tenemos también detallado en este caso. El torneo entonces es una manera que tiene la sociedad señorial de decidir sus conflictos. Vemos que además de los jueces están presentes las damas, y las damas son el motivo del caballero, el motivo por el cual de la vida del caballero, de las aventuras del caballero, eh, el honor del caballero, todo está girando en torno a la figura de la dama. La dama es el amor por el cual el caballero está dispuesto a dejarse matar. Y la dama teme que si su caballero es derrotado por el adversario, ella caiga en poder del adversario, porque el duelo es para resolver conflictos de intereses, pero el duelo también es para resolver uno de los motivos de disputa desde la Ilíada, que son las mujeres. Es decir, las mujeres como un botín a repartir. De la misma manera que se van a repartir villas y castillos, también se van a repartir damas. Entonces las damas están mirando ahí el combate, y entre ellas, por ejemplo, podríamos imaginar, esta es una miniatura alemana, no tiene nada que ver con la Amadís de Gaula, pero es del siglo XIII, que es cuando se empezó a escribir el Amadís de Gaula. Entonces, lo que estamos mirando ahí es las características de un torneo. Las damas entonces están contemplando el resultado de la lucha entre los caballeros. En la página 603 de esta edición que venimos comentando, además, se describe las características de Ardán Canileo. Es interesante porque nos están describiendo un gigante, ¿sí? Como ven al gigante. Entonces vamos a leer también esa parte. Dice, por cuanto Ardán Canileo fue un caballero señalado en el mundo y de gran es decir, de mucha fama, y de hecho de armas, la historia os quiere contar de dónde fue natural y las hechuras de su cuerpo y rostro y las otras cosas tocantes. Sabed que era natural de aquella provincia que Canileo se llama. Habíamos visto la semejanza con
con el nombre Canarias, y era de sangre de gigantes, que allí los hay más que en todas partes, y no era descomunalmente grande de cuerpo, pero era más alto que otro hombre que gigante no fuese. Había sus miembros gruesos y las espaldas anchas, y el pescuezo grueso, y los pechos gruesos y cuadrados, y las manos y las piernas a razón de lo otro. El rostro había grande y romo, es decir, chato, de la hechura del can, ¿no? Acá queda más claro la etimología. Y por esta semejanza le llamaban Canileo. Las narices había romas, o sea, las narices chatas y anchas, y era todo brasilado, es decir, de la piel de color rojo o dentro de la tonalidad del rojo. Era todo brasilado y cubierto de pintas negras espesas, o sea, de manchas negras espesas, de las cuales era sembrado el rostro y las manos y el pescuezo, y había brava catadura, así como semejanza de león, es decir, que tenía la apariencia, la catadura, la apariencia de un león. Los besos, es decir, los labios, había gruesos y retornados, es decir, tan gruesos que se doblaban. Y los cabellos crespos que apenas los podía peinar, y las barbas otros sí. Era de edad de 35 años, y desde los 25 nunca halló caballero ni gigante, por fuertes que fuesen, que con él pudiesen a manos ni a otra cosa de valentía. Mas era tan osado y pesado que apenas hallaban caballo que traerlo pudiese. Era tan pesado que apenas lo podía cargar un caballo. Esta es la forma que este caballero tenía, y cuando él, así como ya oísteis, estaba prometiendo a la hermosa Madasima la cabeza de Amadís, díjole la desemejada doncella: Señor, con mucha razón debemos tener esperanza en esta batalla, pues que la fortuna no es muestra ser de vuestra parte, y contraria a vuestro enemigo, que veis aquí la su preciada espada que os traigo. Es decir, Madasima roba la espada de Amadís para dejarlo en situación de desventaja, la cual, sin gran misterio de vuestra buena ventura y de la gran desventura de Amadís, a ver se pudiera. Entonces se la puso en la mano y le dijo cómo la hubiera, ¿no? Es decir, le roban la espada a Amadís y se la pone en la mano a Ardán. Y Ardán la tomó y dijo: mucho os agradezco este don que me dais, más que por la manera buena que en la haber tuvisteis, que por temor que yo tenga de la batalla de un solo caballero. Y luego mandó sacar de la nao tiendas, hízolas armar en una vega que cabe la villa estaba, que cerca de la villa estaba, una llanura, una vega que cerca de la villa estaba, donde se fueron con sus caballos y palafrenes, y los palafrenes, los que toman la rienda de los caballos, y armas de Ardán Canileo, esperando otro día ser delante del rey Lisuarte y de la reina Brisena, su mujer. Allí andaba Ardán muy alegre por tener aplazada aquella batalla, por dos cosas. La una, que sin duda pensaba llevar la cabeza de Amadís, que tanto por el mundo nombrada era, y que toda la gloria en él quedaría. La otra, que por esta muerte ganaba la hermosa Madasima. O sea, hay una mujer en la disputa, que es Madasima, que él tanto amaba, y esto le hacía ser orgulloso y lozano, sin que peligro alguno temiese. Así estuvieron en las tiendas esperando el mandado del rey, y también Amadís estaba en su posada
con muchos caballeros de gran guisa que con él se acogían. Y todos ellos tenían mucho, todos ellos temían mucho de aquella gran batalla, tanto que la tenían por peligrosa y había recelo de lo perder en ella. Y en esta sazón llegaron Agrajes y don Florestán y Galvanés sin tierra y don Guilán el cuidador, que de esto ninguna cosa sabían. En esto aparecen los hermanos y los primos de Amadís que no estaban enterados, que ninguna cosa sabían, porque estuvieron cazando por las florestas, y cuando supieron la batalla que concertada estaba, muchos se quejaban porque no le hiciera de más caballeros, donde con razón podían entrar, y el que más pasión en ello tenía era Guilán, que algunas veces oyera decir ser este Ardán Canileo el más fuerte y poderoso en armas que ningún otro que en el mundo fuese, y pesábale de muerte porque creía que de ninguna manera Amadís le podría sufrir en campo uno por otro, y quisiera mucho ser en aquella batalla si Ardán otro consigo metiera y pasar por la aventura que Amadís y don Florestán, que todo abrazado con saña estaba. O sea, llegan los primos y los hermanos de Amadís, se enteran de lo que está concertado y les da mucha, le produce mucha rabia que no los hayan tenido en cuenta. Es una cuestión de honor entre caballeros. Bueno, otra, otro fragmento que podemos leer es el de la batalla. En el medio se describe cómo el escudero se da cuenta de que le falta la espada a Amadís y se quiere morir porque piensa que Amadís va a perder la batalla. Pero bueno, Amadís dice que se va a arreglar de alguna manera, el rey le presta su espada, que no es lo mismo, y Ardán Canileo prácticamente está seguro de su victoria. Así que, como dice acá en la página 608, así pasaron aquel día hasta que fue hora de dormir, que todos aquellos caballeros que oísteis tenían sus armas alrededor de la cama del rey, más de Ardán os digo, que aquella noche toda hizo en sus tiendas a toda su gente hacer grandes alegrías y danzar y bailar. O sea, Ardán Canileo se dedica a danzar y bailar porque está seguro del resultado, tañendo instrumentos de diversas maneras, y en cabo de sus cánticas decían todos en voz alta: llega mañana, llega y trae el día claro, porque Ardán cumpla lo que prometido tiene, aquella muy hermosa amada cima, ¿no? Estaban todos muy alegres entre los gigantes. Mas la fortuna en esto le fue contraria de ser en otra manera que ellos pensando tenían. La fortuna fue contraria de lo que ellos tenían pensado. Amadís, en cambio, estaba muy preocupado, porque sabía que le habían robado la espada. Entonces, hacía lo contrario, rezaba. Amadís durmió aquella noche en la cámara del rey, mas el sueño que él hizo no le entró en pro, que luego a la medianoche se levantó sin decir ninguna cosa y fue a la capilla, y despertando al capellán se confesó con él de todos sus pecados, y estuvieron entrambos haciendo oración ante el altar de la Virgen María, rogándole que fuese su abogada en aquella batalla. Y el alba venida, levantóse el rey y aquellos caballeros que oísteis, y oyeron misa y armaron a Amadís tales caballeros, que muy bien lo sabían hacer. Mas antes que la loriga vistiese, llegó Mabilia, que era la prima, y echóle al cuello unas reliquias guarnidas en oro, diciendo que la reina, su madre de ella, se las había enviado con la doncella de Dinamarca. Mas no era así, que la reina Elisena las dio a Amadís cuando por su hijo lo conoció,
y él las dio a Oriana, al tiempo que la quitó a Arcalaus y a los que lo llevaban. Oriana es la dama de Amadís, que podríamos imaginarla como entre las damas que figuran en la lámina. Y podríamos entonces pasar a algunos detalles de la batalla. Se habla de quiénes son los jueces. Y estaban ansiosos. Cuadragante era el que le tocaba, le tocaba hacer sonar la trompeta. O sea, había una trompeta para dar inicio a la batalla. Entonces Amadís, que a su señora miraba, Amadís estaba mirando su dama, que era Oriana, dijo en voz alta: ¿qué hace Cuadragante que no toca la trompa? Cuadragante la tañó luego, y los caballeros movieron a gran correr de los caballos, e hiriéronse de las lanzas en sus escudos tan bravamente que ligeramente fueron quebradas. Acá esta lámina puede servirnos para visualizar los detalles de que dice el texto, ¿no? Los caballeros movieron a gran correr de los caballos, e hiriéronse de las lanzas en sus escudos tan bravamente que ligeramente fueron quebradas, y topáronse uno con el otro, así que el caballo de Ardán Canileo cayó sobre el pescuezo y fue luego muerto, y el de Amadís hubo la una espalda quebrada. Chocaron con tanta fuerza que mataron a los caballos, y no se pudo levantar. Mas Amadís, con la su gran viveza de corazón, se levantó luego, empero a gran afán, que un trozo de lanza tenía metido por el escudo, a pesar de que en el choque Amadís quedó con un trozo de lanza metido por el escudo, y por la manga de la loriga, sin le tocar en la carne. Y sacándole de él, metió mano a su espada, y fue contra Ardán Canileo, que se había levantado con gran trabajo y estaba enderezando su yelmo. Y cuando así lo vio, puso mano a su espada, y fuéronse a herir tan bravamente, o sea, una vez muertos los caballos, o heridos los caballos, van al combate cuerpo a cuerpo. Y fuéronse a herir tan bravamente que no hay hombre que los viese que mucho nos espantase, que sus golpes eran tan fuertes y tan aprisa que las llamas del fuego de los yelmos, dice que los golpes eran tales que las llamas salían como chispas de los yelmos, de frotar las espadas y las lanzas con los yelmos. Y de las espadas hacían salir que parecía que ardían. Pero mucho más esto parecía en el escudo de Ardán Canileo, que como de acero fuese. Dice que el escudo de Ardán Canileo era de un acero brillante, como nunca se había visto, entonces parecía que salían más chispas todavía, y los golpes de Amadís tan pesados, no parecía sino que el escudo y brazo en vivas llamas se quemaba. Era tanto el fragor que parecía que los brazos se ardían en llamas. Mas su gran fortaleza defendía las carnes que cortadas no fuesen, lo cual era mortal daño de Amadís, que como sus armas tan recias no fuesen, y Ardán tenía una de las mejores espadas del mundo, de la que le había robado a Amadís, nunca golpe le alcanzaba que las armas y la carne no le cortabase. Así que en muchas partes andaba teñido de su sangre, y todo el escudo casi deshecho, así que Amadís empieza a sufrir lo que son los ataques de su propia espada. El escudo lo tiene deshecho, empieza a salirle sangre del cuerpo, y la espada de Amadís no cortaba nada en las armas de Ardán Canileo, que eran muy fuertes, más aún que la loriga de gruesa y fuerte, de gruesa y fuerte malla, era,
ya estaba rota por más de 10 lugares. O sea, la malla, a pesar de que era fuerte y gruesa, la de Amadís ya estaba rota por 10 lugares, que por todos ellos le salía mucha sangre, y lo que a aquella hora a Amadís más aprovechaba era su gran ligereza, que con ellas todos los más golpes le hacía perder, aunque Ardán había mucho usado de aquel menester y gran sabedor de herir de espada fuese. Amadís, más por lo ligero, como David, zafaba que por el uso de sus armas. En tal prisa como oís, anduvieron dándose muy grandes y esquivos golpes, hasta hora de tercia, trabándose a manos y brazos tan duramente que Ardán Canileo era metido en gran espanto, que nunca él hallara tan fuerte caballero, ni tan valiente gigante, que tanto a su valentía resistiese, y lo que más su batalla le hacía dudar, era que siempre a su enemigo hallaba más ligero y con mayor fuerza que al comienzo, siendo él cansado y lazo y todo lleno de sangre. Entonces conoció bien Madasima que fallecía de lo que prometiera que había de vencer a Amadís en menos que media legua se anduviese, de lo cual a ella no pesaba, ni aunque allí Ardán Canileo la cabeza perdiese, porque su pensamiento tan alto era que más quería perder toda su tierra que verse junta al casamiento de tal hombre. Madasima no quería que la obligaran a casarse con Ardán. Los caballeros se herían de muy grandes y fuertes golpes por todas las partes, donde más mal se podía hacer, y cada uno de ellos pugnaba de llegar al otro a la muerte. Y si Amadís tan fuertes armas trajera, según su gran viveza y lo que el aliento le duraba, no le pudiera el otro tener campo, pero todo lo que él hacía y trabajaba le era bien menester, que lo había con muy fuerte y esquivo caballero en armas. Mas como ya él todas sus armas trajese rotas y el escudo deshecho y la carne por muchos lugares cortada, donde de mucha sangre le salía, cuando Oriana así lo vio, no se lo pudiendo sufrir el corazón, quitóse con gran angustia de la ventana. Así que Oriana, que estaba mirando el combate, cuando vio que a Ardán prácticamente lo había cortado todo, a Amadís, que le salía sangre por todos lados, Oriana, que podemos imaginar que era una de estas damas, se salió de la ventana. Y sentada en el suelo, se hirió con sus manos. Esta es una costumbre antigua. Es cuando al- alguien se entera de una desgracia, es lastimarse la cara con las uñas, que todavía en algunos pueblos de Oriente Medio, una manera de hacer duelo es, y lo hacían las damas, era arañarse y lastimarse el rostro con las uñas. Sentada en el suelo, se hirió con sus manos en el rostro, pensando que a su amigo Amadís se le acercaba la muerte. Mabilia, que así la vio herirse, de corazón le pesó, e hízola tornar allí, mostrándole gran saña, diciéndole que a tal hora y a tal peligro no debía desamparar a su amigo, y porque no podía sufrir de lo ver tan maltrecho, púsose de espaldas, porque viese los sus muy hermosos cabellos, porque más esfuerzo y ardimiento su amigo tomase. O sea que Mabilia le da el consejo a Madasima de que se ponga de espaldas y que vea, que Amadís vea sus cabellos y de esa manera se entusiasme para seguir el combate. ¿No? Y bueno, así sigue describiendo prácticamente de manera cinematográfica, es decir, que es como si estuviéramos viendo una película, o como en la actualidad se hacen las películas del resto del combate. Bueno, esto ustedes lo pueden retomar en cualquier momento, ya saben, está en el libro 2, el capítulo
sobre el combate entre el Amadís de Gaula y Ardán Canileo. Ahora, decíamos que esta novela de caballerías es prácticamente, como otras también, un manual a partir del cual se nos muestra un régimen señorial. Digamos, qué cosas nos está mostrando y que uno podría, si uno quisiera formar parte de esa época, fuera un niño, fuera un adolescente de esa época, uno podría aprender, eso como una pregunta que podemos hacernos, y la otra pregunta podría ser, ¿qué cosas de la Amadís de Gaula nosotros podríamos eh, mostrárselas a los niños actuales? Porque habíamos comentado en una sesión anterior, cuando hablábamos de los bestsellers actuales, como El Señor de los Anillos o Harry Potter, bueno, que ahí hay un mensaje para los niños. La pregunta sería, ¿el Amadís de Gaula se podría mostrar o presentar a los niños actuales? ¿Qué cosas podrían ser interesantes en el Amadís de Gaula para los niños actuales? ¿Y qué cosas podían aprender en el Amadís de Gaula los niños y los adolescentes de esa época? Le planteo como pregunta, como para eh, analizar un poco este material, que después lo pueden releer. Yo acá lo leí medio rápido, pero para tener algunas pinceladas del tema. ¿Se acuerdan que decíamos el Amadís es como para niños? ¿O qué cosas del Amadís podrían ser interesantes en esta época y qué cosas del Amadís podía aprender alguien de su época, niño o adolescente? Bueno, Mónica, parecen ser libros son libros de lo que se consideraría, tú ya lo mencionaste, ¿no? Hábitos socialmente aceptados para la época, así que son, bueno, son manuales de conducta, ¿no? En principio, eh, conductas morales, y después, bueno, obviamente lo que se busca es cómo instruir y educar para que puedan integrarse más fácilmente a esa sociedad, a la sociedad de cada época. Pero por otro lado, también eso, como nos asegura a nosotros, me imagino yo, influiría en la forma en que esos chicos adolescentes tenían de ver el mundo. Este, Así que una forma de, tal vez, una primera aproximación a eso sería, por mi parte, la lectura de este tipo de novelas, novelas de época, de cada época. Yo por eso aprecio las novelas escritas en determinadas épocas, ¿no? Eso tal vez, como te decía, pudiera ser una primera aproximación útil de cómo, a su vez, esa gente que leía esas novelas, si es que leía esas novelas, ¿no? Veían el mundo, interpretaban el mundo. En Porque América, por ejemplo, manera, se leía la Amadís de Gaula. Los soldados en América leían la Amadís de Gaula y uno se los puede sí, imaginar leyendo la Amadís de Gaula y que de sí, pronto se le aparecen de verdad los ujú, araucanos o los aztecas, ¿no? Y que parece como eh, que si los, la novela se hace realidad. tal cual, y si los veían desde los barcos, algo que, no sé, a lo mejor un indígena que a lo mejor, tal vez, de casualidad, medía 1,80 m, por decir cualquier cosa, o 1,70 m, cuando estos europeos posiblemente anduvieran por el 1,50 m,
No lo sé. A veces es a lo que voy, ¿no? Bueno, pudieran parecerles gigantes, ¿no? Este, Más que parecerles, nuevamente, ¿no? Vistos a través de un catalejo, posiblemente, que no necesariamente desembarcando, Mm. bueno, también uno ve lo que quiere ver, ¿no? Hoy, a mí, de hecho, me ocurre muchas veces, ¿no? Este, que veo a través, no de mis propios ojos, sino en realidad de ideas preconcebidas que uno tiene y el cerebro parece hacer milagros. Y a veces la sugestión es muy fuerte y uno ve lo que quiere ver. O ve las cosas o las interpreta como, bueno, a la usanza de la época. Sí, habíamos Este, visto que, por ejemplo, al principio de la novela nos muestra cómo se saludan dos caballeros. Después dimos un salto para ver otros temas, pero eh, la vez pasada cómo se hacen los acuerdos de caballeros en las cortes y los acuerdos de las damas en las cortes, cómo funcionan al principio esas cortes, que son prácticamente tiendas donde acampan en los alrededores, en este caso era Londres. Luego ahora acá estamos viendo el mundo, luego que uno sale de la zona de confort, porque es eso, el mundo de lo mm, extraño, lo heterogéneo, cuando ya uno no está en los lugares conocidos, esas son las islas, donde hay mm, gigantes y uno corre mm, peligro. ¿Y los gigantes qué son? Los gigantes representan aquellos que nos dan miedo, pues porque sentimos que nos superan. Eso en el niño está muy presente. O sea, está presente en el hombre de la Edad Media y en el niño y adolescente de la Edad Media que aprendía eso, pero está presente en el niño actual. O sea, ¿qué es un gigante para un niño actual? Un adulto. Un adulto, adulto es un gigante, o alguien sí, que puede más que él, o un muchacho que le pega. Bueno, ese es un gigante, ¿no? Y él es David, tratando con el ingenio de zafar de una situación donde hay otro que es más fuerte. ¿Y qué son las islas? Son los lugares desconocidos y donde yo puedo quedar, como bien lo dice el término, aislado. O sea, que puedo llegar a no salir de ahí, puedo quedar encerrado en ese lugar. Eh, Como de pronto aparece también en las pesadillas, ¿no? Que uno está en un lugar del cual no puede salir. Entonces, probablemente la psicología profunda del hombre de la Edad Media, pero también del niño, mm, esas aventuras en las islas, que también en Homero y la Odisea las vemos, son una manera de anticiparse a desafíos mucho más importantes que después podamos tener en la vida. Es una manera de practicarse, digamos, anticiparse a cosas sí, que después nos pasen en la vida. Pues la vida vamos a encontrar una sucesión de desafíos. Entonces, aquí además estamos viendo en un torneo, que es un duelo entre caballeros, donde están presentes las damas. Fíjense, un tema amoroso, una disputa entre dos hombres por una mujer, que es lo que está planteado acá. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en la Edad Media se resolvía mediante un torneo, un duelo entre caballeros. Y en la Edad Media el muchacho que leía la novela o el joven que leía la novela podía apreciar como todos los elementos de la organización de un torneo. Pero hoy en día lo que podríamos ver es la honestidad y la transparencia en la resolución de cualquier conflicto. O en la época actual siguen habiendo conflictos. ¿Cómo se resuelven? Bueno, en esa época se nombraban jueces para el torneo. Hoy en día en un partido de fútbol también tenemos jueces. Los jueces ponen las reglas y el resultado del partido no es a muerte, pero es de ganar o perder. Entonces, todo eso que nosotros hablamos, eh, y luego está el tema de la descripción del gigante. ¿Cómo se describe? Que no es del todo un gigante, se dice, pero cómo se describe
al rival, ¿no? ¿Cómo es el otro? Tiene la nariz chata, tiene los labios gruesos, tiene la cara roja, o sea, tipo feo, porque el adversario, el otro, suele ser visto como un tipo feo. Ahora, el amor, la dama, suele ser vista como la más hermosa. Entonces, los arquetipos, ¿no? El- 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 mi adversario no me gusta y es feo. En cambio, mis amigos, mis amigas, son lindas, ¿no? Todo eso se puede apreciar. ¿Qué más Mm, se les ocurre? Nos quedan 3 minutos y medio. Bueno, justo aquí estaba haciendo yo una lista de valores como el compañerismo, la nobleza de ciertos actos, la negociación frente a la batalla, a la lucha, la valentía de enfrentarse a un gigante, la aventura como un acto común y lo que acabas de decir del tema de la mujer como el otro valor a tener en cuenta, el amor cortés, algo por lo que luchar, un botín, aunque eso hoy en día a lo mejor, mm, no sé yo si está, eh, es un valor porque ante la igualdad, tanto podemos ser los hombres como las mujeres los, el mismo valor, digamos, algo por lo que luchar, algo que puede representar un botín. Pero bueno, Sí, ahí está todo ese compendio de valores que sí se le puede enseñar a los niños hispanos con el Amadís de Gaula, ¿no? sí, así que está muy buena esa lista. La valentía frente a un gigante, el amor, el amor y el estar dispuesto a sacrificarse por la persona que uno quiere, que si es una dama puede ser el amor romántico, pero puede ser un amigo, una amiga y uno ser leal y sacrificarse por esa persona. Este, el compañerismo también, la negociación en caso de conflicto, el poner reglas, el seguir las reglas, porque para un torneo se negociaba mucho y se ponían muchas reglas y se nombraban jueces. Este, la conquista de las islas en el sentido de la conquista de los espacios que salen de la zona de confort, de lo que está lejos de nosotros, de lo que es diferente de nosotros. Es decir, uno puede pensarlo y realmente hay varias cosas aquí. La lectura es larga, o sea, es una novela extensa y hay que releerla. Así que yo, si ustedes consiguen el libro 2 les invito a releer esta parte, pues yo lo leí muy rápido. Nos queda ahora menos de un minuto ¿Se y podría nos Otra estaría... cosa que me gustó fue cuando dijiste que la lucha contra el gigante era como algo así como el paso de la Edad Media al Renacimiento, con lo que me hace pensar también en Edipo cuando se enfrenta a la Esfinge, La esfinge, como el paso de los dioses antiguos a los dioses nuevos. exacto, Son perfecto, libros, mm, charnelas, son libros que antes de y después de significa, o el mundo cambia, ¿no? perfecto. Ahora nos queda menos de un minuto